¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como todos los viernes, hablando de temas de interés para todos, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy en Impacto Económico tenemos un tema bien importante. Siempre estamos pensando en o relacionándonos con temas financieros, pero en sí desconocemos su funcionamiento. Así que hoy les vamos a enseñar sobre las variables financieras más importantes, aquellas que son esenciales y que tienen un impacto en su bolsillo. Les agradezco mucho, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción, Nacho Trujillo, ¿cómo estás? Ari, encantado de acompañarte una vez más aquí en Impacto Económico y a toda la gente que nos está siguiendo desde su casa, desde su carro y pues esperemos que les guste el programa del día de hoy. Gracias, Nacho. Vinicio. Hola, ¿qué tal? Excelente viernes a todos. Con todo el gusto, nuevamente con toda la energía este viernes. Arturo Cuanquiu. Ari, con el gusto de saludarlos a todos y yo les diría que vayan tomando nota porque estamos en enero y puedan aprovechar muy bien estos tips y escuchar de estas variables que van a ser importantes para su bolsillo. Y es que estos consejos nos sirven ¿para qué? Para tomar decisiones. Y vamos a iniciar justamente con Nacho Trujillo, que nos presenta una variable importante que tiene que ver con el contexto, ese contexto para tomar decisiones. Nacho. Así es, Ari, y es que siempre que tomamos alguna decisión, se vuelve muy importante que nos pongamos a pensar el contexto en el cual estamos involucrados. Es decir, ¿qué hay en nuestro entorno? ¿Qué cosas están a nuestro alrededor? Porque al fin y al cabo, las decisiones van a ser diferentes para las personas y pues dependiendo de lo que hay alrededor de ellas. Entonces, eh, una decisión no es ni correcta ni incorrecta, simple y sencillamente va a ser mejor o peor para ti, dependiendo de cuál es tu situación, tu circunstancia, cómo se encuentra hoy por hoy tu economía, tus finanzas, tus objetivos personales. Entonces, todo ese contexto va a determinar la manera en la que tú vas a tomar decisiones y el hecho de que una decisión sea acertada o no va a tener que ver justamente también con él. Al fin y al cabo, todo lo que vamos a platicarte el día de hoy son detalles de ese entorno que de alguna manera te convendría estar mirando para que cuando tú tomes una decisión de alguna forma, pues sí tengas en cuenta la mayor cantidad de detalles y que no pierdas ninguno de ellos que pueda llegar a ser relevante o que impacte de una forma mucho más contundente a que tu decisión sea menos acertada. Ahora, yo adicionalmente a tu contexto personal le agregaría que debes de conocer el entorno económico financiero global. ¿Qué quiere decir esto? Saber qué está pasando en tu país y también conocer qué está sucediendo a nivel internacional, ya que cada uno de los eventos que acontecen en el mundo tiene un impacto en tu monedero. Por ejemplo, Nacho, danos un ejercicio. Sí, o sea, detalles que tienen que ver con cuestiones como incluso el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, tengas o no alguna operación hacia el extranjero, muchas de las cosas que hoy por hoy consumes o que tienes en tu día a día provienen de algún otro país. Entonces, los tipos de cambio, por ejemplo, son cuestiones que nos pueden afectar a todos. Tiene que ver con que las mercancías que traemos de otros países se vuelvan más costosas, por ejemplo, o que cuando mandamos como país algún producto hacia el extranjero, también podamos cobrarlo en una mayor o menor cantidad. Eso se vuelve muy relevante y a ti te va a impactar en el precio de las cosas que terminas consumiendo. Sea que tengas o no una operación hacia el extranjero, pues terminas consumiendo, por ejemplo, frutas y verduras, leche y Cereales, demás. como en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, que en el caso de Ucrania, que es el granero del mundo, pues ahí se vienen todos los cereales. Claro, o energéticos, que también son cuestiones que esta clase de conflictos bélicos tienden a andar moviendo su demanda. Y entonces cuando hay algún conflicto bélico, las potencias necesitan más combustible y eso hace que se encarezcan para el resto de la gente. Entonces, todos esos detalles se vuelven relevantes y cuestiones que puedan pensarse como que no son necesariamente impactantes en tu vida, se pueden volver demasiado relevantes. Entonces, es empezar a notar cómo todos y cada uno de los eventos del mundo están conectados contigo, a pesar de que podamos pensar que somos solamente un grano de arena en el desierto, ¿no? Claro, no somos entes aislados, sino en un contexto global, nacional y por supuesto también local, debemos de considerar todo lo que está
moviéndose a nuestro alrededor, porque eso va a tener un impacto. Y un elemento que debemos considerar es realizar un presupuesto. Arturo Cuenquiu. Así es, Ari, y bueno, aquí nos vamos a ir de lo macro a lo micro, es decir, ya aterrizándolo en la familia. Muchas veces escuchamos, elabora un presupuesto, pero no tenemos ni la mínima idea o a grandes rasgos lo conocemos. Pero aquí te voy a decir cómo vas a establecer ese presupuesto para que durante un mes tú ya sepas cuánto vas a ingresar, cuánto vas a gastar y qué ahorros vas a tener. Lo primero que tienes que hacer en tus primeras secciones es los ingresos que tú tienes, ya sea por honorarios, por salario, por ventas, etcétera. Haz tu suma de tus ingresos. En una siguiente columna lo que vas a hacer es a poner tus gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos fijos? Pues los que tenemos que realizar mensualmente: pago de renta, gasolina, colegiatura de los hijos, también el pago de la luz, el pago del cable, es decir, todos aquellos gastos que mensualmente tenemos sí o sí y que son importantes. Alimentos también deben estar ahí considerados. Y entonces voy a hacer la suma de esos gastos fijos y después viene la suma de los gastos variables. ¿Cuál puede ser un gasto variable? Que se descompuso el auto, bueno, pues hay que mandarlo a arreglar y ese dinero no estaba contemplado. ¿Qué otra cosa se puede considerar dentro del presupuesto como gasto variable? Pues puede ser también que a lo mejor se descompuso el drenaje, ¿no? O el lavabo del baño se tapó, hay que hablarle al plomero y ese dinero no estaba contemplado. O que de repente pues nos enfermamos ahora que hay muchos virus entre diciembre y enero por tantos fríos y entonces eso al final son gastos variables. Hay que sumarlos y hacer un presupuesto, es decir, vamos a calcular la cantidad de esos gastos. Y entonces ahora sí sumamos los gastos fijos más los variables y tenemos un total. Ya de los ingresos sumados, lo que vamos a hacer es de esos ingresos totales, le resto la cantidad de gastos y así yo puedo determinar mi ahorro que puedo llevar durante el mes. Que es importante que ya tengo ahorita proyectado cuántos gastos voy a hacer, cuántos ingresos tengo y entonces de esta manera ya tengo un presupuesto por mes y así yo puedo hacer mis ajustes. Si me falta dinero para generar ahorro, ya sea que hago ajustes en algunos gastos o genero más ingresos. Pero esta manera es una manera muy sencilla de poder aterrizar pues, el dinero en la casa. Y creo que tiene que ver con esta parte de no puedes atender una situación, no puedes atender un problema hasta que por lo menos tengas conciencia de que ese problema existe. Entonces muchas veces el hecho de poder poner esta plantilla enfrente de ti y notar dónde entra el dinero, dónde sale, te puede permitir diagnosticar pues justamente dónde están esos agujeros. Y si no hacemos ese ejercicio, pues probablemente van a seguir ahí y van a estar sacando y sacando y sacando valor y dinero de tu monedero, ¿no? Sí, porque además vamos gastando dinero y no nos damos cuenta. Quizás tú dices, bueno, pues me fui a echar unos tacos, ¿no? Como decía. Y entonces esos tacos, si lo haces regularmente, cuando haces la suma al mes, pues ya entonces tienes ahí un conflicto y precisamente el poderlo escribir, el poderlo hacer consciente, pues ya estás claro dónde tienes que ahorrar, dónde no tienes que gastar, quizás áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Como analizar tus finanzas. Claro, mira, yo la primera vez que hice este ejercicio, porque a veces lo haces, pero pues no sé, papel, lápiz, muy, muy fácil, pero cuando ya lo haces de manera consciente y profunda, me di cuenta que gastaba de mi ingreso anual casi el 10% en bisutería. Imagínate, o sea, muchísima lana. Entonces haces una conciencia y bueno, ahora ya ni siquiera compro esas cosas. Me ves así con el mismo, me vas a ver con el mismo anillo, con los mismos aretes, porque también ya hice conciencia, porque muchas de nuestras salidas de dinero en nuestro presupuesto tiene que ver con la falta de conciencia que hacemos, ¿no? Todos tenemos gastos que son a veces absurdos, ¿no? Como yo les decía, el tema de la bisutería, una alumna me decía, yo le compro muchas cosas a mi perro, ¿no? Que son gastos no necesariamente esenciales. Sí puedes tener mucho amor o te puede gustar algo, pero no son gastos esenciales y el presupuesto te va a ayudar para eso. ¿Ibas a comentar algo, Neto? Sí, de pronto me sentí atacado. ¿Porque le compras también cosas a tu perro? ¿O por Bueno, qué? no, la niña de mis ojos, o sea, se merece todo. Gasto más en ella que en mí a veces. O sea, una Pero perra sí, sí es tienes? cierto. ¿Cómo se Sí, llama? sí, Isis. Ah, ok. ¿Y qué raza es eso? Es mezclada de la calle con corriente, o sea, Ándale. es rescatada. Excelente. Y es una adoración, pero sí, o sea, definitivamente hay un montón de veces que termino gastando más en ella que en cosas que yo gastaría para mí.
hasta en salud, por ejemplo, o sea, en su Fíjate. veterinario. Sí, claro, la estética. Mi marido dice, oye, ¿cómo es posible que pagas, o pagamos más bien, él paga de su perro y yo del mío, 800 pesos por un baño, cuando yo me corto mi cabello y me cuesta 150, ¿no? O sea, cosas de esas. Yo creo que en ese tipo de análisis yo saldría perdiendo, porque bueno, como se podrán dar cuenta, yo no generaría ningún gasto, ¿verdad? Y sí generaría el gasto de la mascota. Ganando, al Bueno, contrario. de los brazos, quizás, las piernas, ¿verdad? Oye, tú saldrías ganando, porque entonces no tendrías esa salida. Arturo, hay gente que está comiendo, por favor. Pero justamente te das cuenta cuando haces el presupuesto. Así es. Otro elemento que hay que tener en cuenta es si estamos incluidos financieramente, es decir, si estamos participando en el sistema financiero de manera formal, teniendo no solo el acceso, es decir, una cuenta bancaria, sino también estamos usando esa cuenta bancaria. Cuéntanos, Vinicio, ¿cómo funciona? Sí, claro. Según datos del INEGI, en la última encuesta nacional de inclusión financiera, aproximadamente la mitad, apenas la mitad de la población en México tiene una cuenta de banco, que puede ser su cuenta de nómina, una cuenta de ahorro especial o donde reciben estas transferencias del gobierno. ¿Por qué apenas la mitad? Bueno, se debe a muchos factores. La población en general sigue desconfiando un poquito de las instituciones bancarias. Un montón, porque esos datos no son buenos, ¿no? O sea, sí, falta claro. mucho por entrar ahí al sistema financiero. Sí, no hay por qué tener desconfianza. Todas las instituciones de la banca comercial están respaldadas por la Conducef y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así que no tengan miedo, su dinero está perfectamente seguro en las instituciones financieras. Aunque creo que muchas veces el tema ni siquiera es como de la certeza que puedas llegar a tener a la institución financiera o no, sino más bien de a la gente no le interesa o no le gustaría estar fiscalizada por las autoridades, ¿no? Entonces también ese es un tema importante. A la gente vamos, ya hay cada vez más un avance en que la gente tenga acceso a productos y servicios financieros. El tema es, hay mucha gente que de todas formas no quiere porque pues hace comercio, pero pues mientras que no tenga una cuenta bancaria, no los van a fiscalizar. Entonces también esa parte se vuelve relevante porque la gente no quiere pagar impuestos o no quiere estar regular ante la autoridad. Y eso muchas veces también tiene que ver con el hecho de que pues no vemos esos impuestos o esos reflejados en servicios, reflejados en una calidad de vida para nosotros. Entonces, también no solamente hay que echarle la bolita a las instituciones, sino cuestionar al gobierno y preguntar, bueno, y aquí, ¿qué puedes hacer tú para que la gente se sienta más tranquila de que tú puedas estar también al pendiente del dinero? Bueno, yo también ahí quiero decir algo, porque no le podemos echar la culpa a las instituciones gubernamentales de algo que debería de ser una cuestión de honor, de pagar también nuestros impuestos, ¿no? Porque decimos, le echamos la bolita al gobierno y dice, no, es que no hace nada y por eso no pago impuestos y no me meto, no tengo una cuenta para que no me la estén fiscalizando, porque muchas veces también son pretextos. Déjame decirte que hay investigadoras, yo he leído investigaciones interesantes como la de la doctora Silvia Guillermo Peón, donde muestra este sector informal con unos ingresos muy altos, ¿no? Entonces, que te sorprendes el sector informal en estos que están comprando y vendiendo cosas, pero que no están manejando dinero a través de las cuentas, sino todo lo están haciendo en efectivo, y eso hace que, pues, por supuesto, no sean fiscalizados y no estén pagando impuestos. Entonces, sí, en parte tienes razón, Nacho, pero también debe de ser una cuestión de honor pagar los impuestos para que pues también nosotros cumplamos, porque estamos de acuerdo que quienes tienen la mayor carga impositiva somos los que estamos aquí presentes, los que estamos formalizados, ¿no? Claro, y ojo, o sea, tampoco es una invitación a no pagar impuestos, no, por todo lo contrario. En la medida en la que pagas tienes el derecho de exigir también, ¿no? Y por supuesto, es justamente lo que pasa, o sea, toda esta economía que se deriva de operaciones en efectivo, ¿no? Ahorita que está de moda y tan sonado el tema, por ejemplo, de la gente que hace reventas con las pastelerías de cierta cadena comercial muy grande. ¿Qué ocurre? O sea, toda esa clase de negocios se manejan desde la informalidad.
desde una cuestión en donde no hay detrás una cuenta bancaria donde se pueda dar un seguimiento y que inclusive, a pesar de ser operaciones en efectivo, deberían también de ser operaciones que paguen impuestos. O sea, el hecho de que yo lo haga todo en efectivo no me exime de agarrar y decirle a la autoridad, yo cobré tanto, yo gasté tanto, y esta es mi utilidad, y aquí están los impuestos que tengo que pagar. Y fíjate que para el sector empresarial, sobre todo hablando de micros, pequeñas empresas, sí es un factor muy importante, porque al final tú estás visible en una institución financiera, tú estás teniendo transacciones y eso va a ser bien importante porque al ver movimiento de dinero automáticamente puedes ser sujeto a crédito. Y en un momento dado, si tú quieres crecer o expandirte, ahí está un apalancamiento pues, a través de una institución financiera, un préstamo para poder crecer tu negocio. Claro, esa es la parte positiva de estar incluido, así como hay muchas cosas positivas de estar incluido financieramente, y creo que una de las principales es eso, el acceso al crédito, porque te puedes financiar o, como dicen técnicamente, apalancar a través de las instituciones financieras. Por ejemplo, si ves crédito empresarial, ahí es una forma. Si ves crédito personal, crédito al consumo, por ejemplo, o hipotecario o automotriz, ¿no? Por ejemplo, no sé, si ahora va a entrar tu hija, tu hijo a la escuela y no tienes para comprarle los zapatos, puedes sacar unos zapatos a meses sin intereses, irlos pagando y entonces puedes irte apoyando. Hay muchos beneficios de estar incluidos financieramente. Sí, o sea, el contratar seguros, el tener acceso, por ejemplo, a alguna cuestión para el retiro, todo eso son cuestiones a las que podemos accesar en la medida en la que estamos formalizados, que es una parte que se tiende a sobrever cuando hablamos de la gente que está en la informalidad y que pareciera que tiene una fuerte cantidad de ingresos, pero que de alguna manera pues están de cierta forma condenados a tener que trabajar por siempre. Ajá. Sí, porque si no hay un respaldo de que formen un patrimonio sólido y que les permite eventualmente no tener que trabajar, pues también el día de mañana no puedes pensar que van a tener una vejez 100% digna. No, porque aunque tengas 1 millón guardado en tu casa, más adelante Vinicio nos va a comentar que eso pues tiene que ver con la inflación y tu dinero, ese millón en 10 años ya no sirve, ¿no? O sea, o en 20 ya no sirve, o en 30. Bueno, échamelo, en 10 años No, yo bueno, de pero si todas lo formas, tienes guardado ya no va a valer lo mismo. bueno, de todas formas algo valdrá y sí, para algo me servirá, eso estoy Algo- seguro. Pero la idea es que crezca, ¿no? Cuando estás en una institución financiera e incluido financieramente, ese millón se te puede convertir en 10, pero si tienes ese millón guardado debajo del colchón, ese millón se te convierte en tu poder adquisitivo en algo muy pequeñito. En algún programa de televisión que tuvimos, uno de nuestros compañeros, que le mando un fuerte abrazo, uno de los Jorges que estuvieron con nosotros, nos platicó que unas personas fueron a invertir, ¿no? Ahí donde él trabajaba y llevaban pues, digamos, un portafolio con 2 millones de pesos o 3, pero que olían, o sea, de verdad mal. Y le preguntaron, ¿por qué huele mal? Dice, es que lo guardamos, o sea, literal, sí, esto es real, debajo del colchón por 20 años. Imagínense cuánto perdió la persona que guardó ese dinero. Perdió muchas cosas. Si esa persona lo hubiera guardado, así hubieran sido 10 pesos, 20, y así poquito a poquito en un sistema financiero formal, esos 2 o 3 millones se hubiesen convertido seguramente en 30, porque te van dando rendimientos, intereses. Si no lo tienes, si lo tienes guardado debajo del colchón, lo que pudiste haber comprado con ese dinero se reduce, ¿no? Lo que sí caían en blandito, Ari, seguramente en las noches caían en blandito en su colchón. No porque eran No, en yo creo monedas, que durito. no porque eran monedas, eran puros centenarios. Yo creo que en durito, ¿no? Dentro de todas las cosas que habrán perdido, tal vez perdieron un poco de hábitos de higiene. O otra cosa, fíjate, guardas y guardas debajo del colchón, como dicen, y hay muchos peligros. Otro de mis amigos me contó que a sus papás guardaban en una almohada, ¿no? Que son de pueblo, y entonces guardaban en la almohadita, y resulta que la almohadita, se la robaron. Alguien se enteró que ahí estaba el dinero, y entraron y los engañaron y que se la llevan.
y se llevaron ahí 200,000 pesos. O sea, que eran sus ahorros de toda su vida. Entonces hay que tener cuidado con los ahorros que hagamos de forma, en un formato informal. La idea es que los traslademos al sistema financiero para que nos otorgue los beneficios. Claro. Y no los aprovechen a otras personas como los centenarios, ¿no? Que las casas que rompían las paredes y ya se convertían en ricos, ¿no? O sea, esa sería la idea. Bueno, hay otro elemento que debemos de considerar cuando estamos invirtiendo, que es nuestro perfil de riesgo. Es decir, las inversiones tenemos que mirarlas y revisarlas desde la personalidad que tengo. Por eso Nacho, que es nuestro actuario experto en inversiones, nos va a comentar sobre el perfil de riesgo, Nacho. Sí, mira, justo con este ejemplo que acabas de describir de las personas que de alguna manera estaban haciendo su ahorro abajo del colchón, creo que esa parte tiene que ver justamente como una consecuencia de la personalidad, de las creencias que tienen las personas, de las ideas y de todo lo que atraviesan también en su día a día. Nuestro perfil de riesgo tiene que ver justamente con eso, con la manera en la que nosotros ponemos un filtro a la realidad e interpretamos cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo. Y eso también tiene que ver con la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Habrá momentos en la vida que, dado mi contexto, dado mis propias creencias, dado mi propia realidad, yo puedo tomar decisiones que son más o menos arriesgadas. Por ejemplo, hablamos en todo momento de estar invirtiendo en CETES y probablemente todo el mundo debería de hacerlo, porque se supone que es una inversión o muy cercana al Libre de 100% riesgo. de seguridad, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras personas que siempre escuchan como inversiones de otras alternativas. Oye, yo quiero invertir en criptodivisas, oye, yo quiero poner mi dinero en comprar acciones o invertir en bienes raíces o poner mi propio negocio. Y no necesariamente el hacer una o la otra es una vía correcta para cada persona, ¿sí? Al fin y al cabo, hay riesgos involucrados y hay gente que simple y sencillamente no se siente cómoda con el riesgo. Entonces, por ejemplo, estas personas se sentían cómodas sabiendo que tenían el dinero ahí, que lo podían tocar, que lo podían ver, y probablemente eso era extremadamente importante para ellos y mucho más valioso que el ganar un poco de interés. Habrá personas que definitivamente no necesiten tenerlo ahí parado o ahí viéndolo y poder dimensionar el tamaño de lo que tienen, sino meterlo en una cuenta y decir, yo quiero tener más y más y más y más porque quiero una casa o porque quiero iniciar un negocio o porque quiero comprar una maquinaria o porque quiero hacer X cosa. Entonces, hay gente que tiene un apetito mayor y que pues eso lo va a llevar a tomar otra clase de decisiones en donde hay más riesgo involucrado. Aquí la pregunta es, ¿qué tan honesto soy conmigo para identificar en dónde está mi nivel de comodidad con arriesgarme o no a hacer cosas y por ahí empezar a tomar decisiones que tengan que ver con esa personalidad? Porque al fin y al cabo, invertir en CETES es algo que puede hacer cualquiera. Invertir en acciones es algo que también puede hacer cualquiera. La pregunta real es si es lo que a mí me conviene o no. No porque sea una buena o una mala alternativa de inversión, sino si yo voy a ser capaz de soportarla. Y fíjate, Nacho, a mí me gustaría compartir algo, es a título personal y una opinión, que también sería por ignorancia o por desconocimiento, ¿no? El hecho de no saber en dónde tengo que invertir, cómo hacer el procedimiento, pues mejor prefiero quedarme de la misma manera. Entonces me parece que también valdría la pena como fomentar todos estos medios, los mecanismos para que las personas tuvieran esa confianza para poder invertir. Claro. Y me incluyo. No, y tiene que ver con esto, o sea, a mí me gusta nombrarlo así, ¿no? La vida es un juego de distinciones. En la medida en la que tú tienes una mayor cantidad de distinciones, y esto significa que eres capaz de notar diferencias entre una u otra cosa, tú tienes un mayor rango de acción. Es como, por ejemplo, tú ves un espectáculo del Circo del Sol, ¿no? Ves un malabarista y hace cosas espectaculares. De hecho, hay uno en particular en donde el artista principal es hasta mexicano. Y hace prácticamente muchas cosas de las que te podrías encontrar en un crucero de semáforo. Hace prácticamente el mismo show que muchas personas en un crucero de semáforo. ¿El tema cuál es? Que lo que te cuesta la propina del crucero de semáforo y lo que te cuesta una entrada al Circo del Sol no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta persona en el Circo del Sol tiene una gran cantidad de distinciones que el del semáforo probablemente no. Entonces, ¿qué te invito con esto? Empieza a explorar más. Esto que dijo Arturo de haz tu presupuesto te ayuda a notar
dónde entra y dónde sale el dinero, en cuáles son las diferentes formas en las que sale. Esta parte de conocerte y conocer cuál es tu perfil de riesgo también te da distinciones para que sepas en dónde está tu campo de acción y dónde te puedes mover. En la medida en la que yo empiezo a notar más cosas del mundo, soy capaz de tomar más y mejores decisiones y de que mi campo de acción sea mucho más poderoso. Aunque hay algunas estadísticas que dicen que, por ejemplo, las mujeres, una vez que somos mamás, no importa la edad, nos convertimos en mujeres muy conservadoras respecto a la inversión, ¿no? Entonces no vamos a invertir para perder el dinero, ¿no? O sea, somos cada vez más conservadoras. Y los hombres se convierten en conservadores hasta que tienen más de 30 años, o sea, esos son estudios científicos, o sea, ya te vi conservador. Estamos a punto de entrar en la conservaduría. O sea, todavía no andas en eso. O sea que ahora que termine mi adolescencia me voy a volver Sí. conservador. Sí, Hay por ahí sí. una frase que me encanta, ¿no? Dicen que el que no es rebelde y liberal en su juventud es porque no tiene corazón, pero el que no es conservador en su adultez es porque no tiene cerebro. Ah, excelente. Y no es una frase de actuaría, ¿verdad? No, No, definitivamente no. Oigan, tenemos un montón de cosas que decir ya, pero ya nos están mandando a corte. Pero antes, Arturo, coméntanos un poquito de gasto e inversión, o sea, esta variable que es muy importante, o sea, tenerla en cuenta, ¿no? Así es, Ari, en pocas palabras y muy resumido es cuando tú tienes tu dinero y lo gastas y no le ves ningún retorno y ahí se desapareció, eso es un gasto, ¿no? Puede ser un pago de la renta, compra de alimentos, una salida, lo que sea. ¿Cuál es la diferencia versus la inversión? Que ese dinero lo vas a utilizar y la idea es que busques que tenga rentabilidad o que genere ganancias a futuro. Poniéndolo el ejemplo muy sencillo es, si yo en este momento salgo y se me antoja algo de comer y me lo compro, es un gasto. Pero ¿qué pasa si en ese momento yo digo, bueno, ese dinero lo voy a ahorrar, lo voy a juntar y al término de mes lo voy a meter a una institución financiera? Es un ahorro, perfectamente, es una inversión que yo estoy haciendo porque lo que voy a buscar hacer es, pues a lo mejor crecer, poner un negocio, capacitarme, para lo que yo quiera, pero la idea es que siempre ese dinero de inversión busque un rendimiento. Si yo en este momento me compro un celular de última generación solo por placer, es Aguas, gasto. No estés ofendiendo a déjame, Nacho, ya por déjame. favor. O sea, ahorita no, sin ofensas a Nacho. Luego ya, oigan, por cierto, ya nos vamos a corte, pero yo creo que hay algo que para nosotros es inversión aquí al equipo, es el tema de nosotros nos gusta mucho estudiar y es inversión, pero ya lo comentamos al regreso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ABC de la Economía. Hoy sumerjámonos un poco en el tema de los pagarés. Un pagaré es un contrato en papel que establece una deuda y el compromiso de pago entre dos partes. Ahora bien, imaginemos a Andrea prestando 5,000 pesos a Agustín para impulsar su negocio. Ambos acuerdan que Agustín devolverá el dinero en 6 meses con un 5% de interés adicional. En un pagaré se especifica quién es el deudor, en este caso Agustín, y quién es el acreedor, Andrea. También detalla el monto prestado, el plazo en el que se debe devolver, en este caso 6 meses, y si aplicable, los intereses, es decir, un 5% extra. Este documento se convierte en una herramienta valiosa, registrando la transacción de manera clara y proporcionando seguridad y protección legal tanto para Andrea como para Agustín. En resumen, los pagarés son contratos que dejan todo en claro sobre las transacciones financieras. Soy Daniel Lara y nos vemos en la próxima. Excelente, muy bien, muy buena sección, Dani. Y ya estamos de regreso en Impacto Económico, hablando de temas muy interesantes, sobre todo para tomar decisiones. Así que los expertos siempre nos dan los mejores consejos, tips, para que tú aprendas de economía, finanzas en la práctica, por supuesto. Y antes de continuar, vamos a darle la bienvenida de forma virtual a un doctor muy reconocido de la UNAM, quien nos va a comentar acerca de su libro. ¿Cómo estás, doctor Arturo Huerta? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, Ariadna, muchas gracias por la invitación. Saludos a los dos. Muchísimas gracias, Arturo. Cuéntanos, por favor, acerca de tu último libro
de qué trata y de, pues obviamente para todos aquellos lectores que siempre te siguen, todos aquellos lectores seguidores tuyos que están atentos de tus publicaciones, donde pueden encontrar el libro y pues qué van a ver en este libro que me comentabas que era el número 26, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí, bueno, pueden ver el título, es Estancamiento de Inflación en México, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, salió a fines de noviembre del año pasado, y este libro analiza el por qué la economía mexicana no viene creciendo. Hay que tomar en cuenta que de 1939 a 1981, la economía mexicana traía un crecimiento de 6.4% promedio anual. Y a partir del 82 está la década perdida, donde no se creció en los 80s, y después pasamos a tener un crecimiento de 2.4% promedio anual. Y este crecimiento ha venido disminuyendo. Después pasamos a crecer, después de la crisis del 2008-2009, al 2.1%, y en lo que va de este sexenio, en estos 5 años de gobierno, solamente se ha crecido en 0.6% promedio anual. Entonces el libro analiza el porqué de ese estancamiento, y eso es reflejo de las políticas llamadas neoliberales, de libre movilidad de mercancías, libre movilidad de capitales, políticas de austeridad fiscal, peso fuerte, alta tasa de interés, que atentan sobre el crecimiento económico y favorecen al sector financiero. Y generan efectos negativos sobre el sector externo. Este peso fuerte abarata el dólar, abarata las importaciones y lleva a que las importaciones crezcan más que las exportaciones. Y este déficit del sector externo tiene que ser financiado por entrada de capitales, y de ahí que predominan ese diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos para que venga el capital. Predomina la austeridad fiscal y, repito, políticas que atentan sobre el crecimiento económico. Ahora, también se analizan las causas de la inflación, es decir, México disminuyó la inflación en la década de los 90 hasta el 2020. ¿Y por qué disminuyó la inflación? Justo porque se trabajaba con un dólar barato que abarataba importaciones baratas que contribuían a reducir la inflación. Pero estas importaciones baratas terminan desplazando a la producción nacional. De ahí que pasamos a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia de granos básicos y como había baja inflación internacional, pues importábamos también barato y contribuía a reducir la inflación en el país. Conjuntamente con este menor crecimiento económico que genera desempleo, subempleo y bajos salarios que disminuyen costos de producción y contribuyen a reducir la inflación. Entonces, la reducción de la inflación se venía sustentando, repito, menor crecimiento, menores empleos bien remunerados, bajos salarios e importaciones baratas. Y viene la crisis del 2020, donde el gobierno mexicano no instrumenta políticas a favor de... Tuvimos ahí una falla técnica que ahorita que nos indiquen para que se reintegre. Seguramente problema del neoliberalismo. Vamos a regresar acá, seguimos comentando entonces ahora mismo sobre los temas que tenemos, que son todas estas variables económicas que debemos considerar para, pues obviamente, tener unas finanzas sanas, ¿no? Y para tomar decisiones adecuadas. Y estábamos hablando antes del corte que no es lo mismo un gasto que una inversión. Ya regresamos contigo, Arturo, para concluir, si nos puedes dar ya la conclusión general y dónde podemos encontrar tu libro. Sí, el libro concluye con una propuesta económica alternativa. O sea, todos mis trabajos siempre plantean la necesidad de modificar este modelo económico que nos ha llevado al estancamiento y a inflación reciente, y para ello hay que poner el centro en la política económica. Debe priorizar no el peso fuerte, sino debe priorizar el crecimiento económico, y para eso hay que trabajar con baja tasa de interés, con incremento de gasto público y tipo de cambio competitivo. Y el que viene ganando con las políticas económicas predominantes ha sido el sector financiero, la banca. Pues no, hay que regular la banca para que preste créditos baratos en favor de la producción industrial y agrícola, para así impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Y el libro se puede comprar en www.libros.unam.mx.
unam.mx. Y la editorial de la universidad manda el libro a domicilio sin cobrar costo de envío. Muchísimas gracias, Arturo. De verdad te felicito por un logro más en tu investigación y, por cierto, también por ese escalafón que ya tienes como emérito del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Muchísimas felicidades, Arturo, te mando un fuerte abrazo. No se les olvide, por favor, el doctor Arturo Huerta con su más reciente libro, un libro obligado de leer. Un fuerte abrazo, que tengas excelente tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, seguimos comentando, estábamos en estas variables que nosotros necesitamos tomar en cuenta para elegir de manera adecuada y cuidar nuestro bolsillo, nuestras finanzas. Estábamos en gasto e inversión. No es lo mismo gastar en el helado, decía Arturo Cuanquiu, que invertir, ¿no? Sí, así es. Comprar una fotocopiadora para poner un negocio de fotocopias, Sí, ¿no? o un celular nada más para tomar fotos por satisfacción, por tener el último celular sí, que de la te decía generación. que no le mandaras golpes a Nacho, Sí, no mandamos. O de manera diferente, si a lo mejor con ese celular lo utilizas para hacer videos, pues para obtener un tipo de ingresos. Cambia completamente el contexto. TikTok. TikTok. Y yo les decía que, por ejemplo, nosotros que nos gusta estudiar justamente esta mesa de discusión, tomamos N cantidad de cursos y Nacho, por cierto, que tiene como 50,000 cursos de todo tipo, ¿te ha redituado? Creo definitivamente que hay algunos que reditúan bastante más que otros, absolutamente. Y bueno, al fin y al cabo yo lo que pienso es que todo en esta vida suma, todo en esta vida sirve y simple y sencillamente es tener la herramienta correcta en el momento correcto, ¿no? Se vuelve como tener una especie de backpack, una mochila en donde yo tengo todas esas herramientas y cuando la circunstancia lo requiere puedo tomar una de ellas y ponerla al frente, ¿no? Es otra de las cosas que yo típicamente digo es, si en mi caja de herramientas solamente tengo un martillo, voy a querer ver la vida y voy a pasar por la vida viéndole a todo la cara de un clavo. Entonces, pues no necesariamente va a ser siempre la misma herramienta para todo y creo que el poder tener la posibilidad de variarla me da también un campo de acción mucho más fuerte y que yo tenga la posibilidad de resolver bastantes más problemas. Entonces, Vini, ¿tú ibas a comentar algún ejemplo de gasto de inversión? Pues sí, claro. Creo que independientemente de si vamos a hacer un desembolso y ya sea un gasto o una inversión, hay que tomar en cuenta los gastos que ese gasto me podría generar. Hablábamos hace ratito de comprar un equipo de telefonía más nuevo que me podría servir para realizar videos en redes sociales y monetizarlo, pero eso también incluye gastos adicionales, ¿no? La línea telefónica, desde luego, si quiero actualizar mi plan telefónico, los gadgets, micrófonos, luces, etcétera, carcasa, líquidos para limpiarlo, etcétera. Actualizar mi teléfono también me presupone un gasto adicional al costo mismo del teléfono. Sí, estoy de acuerdo Y completamente. pensando también como en los ejemplos que han dado, creo que otra forma de distinguir es entre gasto e inversión es el tipo de objetivo por el cual yo hago de ese desembolso, ¿no? Por ejemplo, Arturo hacía una muy clara observación de yo me puedo ir a comprar una hamburguesa y porque me la quiero comer. Eso claramente es un gasto, ¿no? O sea, es algo de lo cual yo no voy a tener un beneficio. Pero si resulta que esa hamburguesa que fui y que me compré, a lo mejor a mí me costó 80 pesos, pero puedo llevársela a alguien que no puede salir de su trabajo y a esa persona cobrarle 120, de alguna forma eso ya se volvió una inversión, ¿no? Es nuevamente el negocio de la gente emprendedora que va y compra la pastelería de la tienda que les mencioné hace rato. Definitivamente, ¿qué hacen? Pues van, la compran y les cuesta una rosca de Reyes en 350 pesos y van y la venden en 800. Hacen intermediación, ¿no? Yo les voy a confesar que en algún momento tuve una taquería y entonces previo a abrir la taquería tuve que hacer inversión y esa inversión también consistía en ir a cenar a los lugares
en ver la carta, observar cómo se manejaba el negocio. Y bueno, fue una inversión sabrosa. Estudio de durante mercado. un periodo de tiempo. Análisis de la competencia. Análisis de la Las competencia. 5 fuerzas de Sí. Porter. Y Entonces, pero estuvo interesante porque al final ahí sí no era un gasto, ¿no? Era una inversión que estaba yo haciendo porque traía un objetivo de montar un negocio y era parte de estudiar a la competencia. Qué buen Fíjate, pretexto. qué interesante, ¿no? Oye, traías otro tema, Vini. Sí, claro. Si quieren podemos empezar a hablar un poquito de la inflación que está de boca en boca Y que todos los justamente días. lo comentaban ahorita en la presentación del libro que nos dio Arturo, ¿no? Sí, claro. De hecho, en nuestro canal de YouTube está una excelente cápsula que explica el fenómeno de la inflación con gansitos. Si quieren consultar nuestras redes sociales, ahí de seguro lo van a encontrar, pero En impacto económico. en Impacto Económico en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook e Instagram. Bueno, pues la inflación, hablando ¿Por qué generalmente… te afecta, no? O sea, porque Sí. luego es un tema que todo mundo puede hablar, pero no entienden muchos cómo funciona. Entonces, a ver, platícales con gansitos, cómo podría ser una inflación. Bueno, yo ya no como gansitos. Bueno, entonces Desde con, que le quitaron el muñequito ya no con los quiere. paletitas, ¿no? O Sí, con papas. Vamos a explicarlo con papas. La inflación es el aumento generalizado de los precios. ¿Qué pasa? Pues que con la misma cantidad de dinero me alcanza para menos cosas. Es decir, hace 10 años con 50 pesos me alcanzaba para 5 bolsitas de papas. Ya no me alcanza con 50 pesos para 5 bolsitas de papas. Me alcanza para a lo mejor 2 bolsas y un chicle. Bueno, a lo mejor las papas son un ejemplo muy chiquito que nos parece insignificante, pero escala en la economía. Cada vez con nuestro mismo salario nos va alcanzando cada vez menos para surtir la despensa. Aquí es muy importante entonces, entra en juego la inversión. Es mejor invertir nuestro dinero que simplemente ahorrarlo. Fíjate, ahí me gusta mucho ese tema de la inflación porque cuando empiezas a ver que se están incrementando los precios de los productos, ay, nanita, la ranita, ¿no? Cada vez puedes comprar menos cosas. Y otros países que han vivido una inflación muy grande, muy severa, sobre todo se pueden ver en situaciones como guerras, ¿no? Una que podemos ver, una de 12 dígitos, o lo vimos en la historia, una inflación de 12 dígitos, es la de la Segunda Guerra Mundial, donde las historias nos cuentan que llevaban una bolsa, así literal, una bolsa de billetes para comprar un solo bolillo, ¿no? Así Bueno, no te vayas tan lejos, o sea, hoy por hoy en Venezuela así se vivencia, tienen que pagar millones de bolívares para comprar un huevo, para comprar un pan. o como estaban en Argentina, ¿no? Que, Con que, esa digamos, no inflación. tienen que cargar los millones, pero justo así también es otra de las cosas que pasa, que tiene que ver con la forma en la que se están administrando los recursos públicos, tiene que ver con la manera en la que se hace comercio, con la manera en la que se genera o no se genera producción. La inflación es un fenómeno que al fin y al cabo depende de un montón de cosas. Creo que es por demás ingenuo tratar de reducirlo a uno o dos detallitos mínimos como habrá personas que se puedan tener la tentación de hacerlo. Sin embargo, pues sí hay que reconocer el efecto que puede llegar a tener en nuestro día a día, como bien dice Vini, y notar que no necesariamente la inflación habla de una cuestión negativa para los países, ¿no? O sea, y quiero abundar como con esta idea. La inflación me parece que es natural al crecimiento de un país. En la medida en la que un país crece, hay más producción, hay más consumo, la gente necesita más dinero inclusive, y entonces el país necesita imprimir ese dinero para que se comercialice. Es que hay muchos tipos de inflación, Nacho, porque hay la inflación generada por la impresión de billetes o también puede ser la inflación generada por la escasez. Absolutamente. Entonces, por eso mi premisa fue que hubiera producción. ¿No? Entonces, ahí llega a haber una situación deseable para un país que sea productivo, que esté generando, y entonces tarde que temprano va a necesitar más dinero y va a tener que haber cierta inflación. ¿Qué pasa? La gente prefiere consumir ahorita en lugar de en el futuro. ¿Por qué? Porque ahorita el precio está más bajo que lo que se espera que va a estar mañana. Una alternativa, por ejemplo, lo que se vivencia en Japón.
En Japón, por muchos años, lo que tuvieron es no solo no tenían inflación, sino lo que tenían era deflación. No, que ese ya es más peligroso, Que es todavía ¿no? más peligroso. Sí. Entonces imagínate, o sea, pudieras pensar, qué bonito sería que conforme pase el tiempo, las cosas se volvieran más económicas. Sin embargo, el tema de eso es que realmente genera un panorama económico sombrío para los países porque dices, yo en lugar de comprar hoy, mejor me espero porque en un mes va a estar más barato. Entonces no consumo. Y como no consumo, no entra dinero a las empresas. Ni a las familias. Y como no entra a las empresas, no hay sueldos. Y como no hay sueldos, híjole, no puedo consumir ahorita, mejor me espero a que esté más barato. Así es. Y paraliza las economías. Entonces, la inflación de cierta forma, mientras que esté controlada, le da sangre y le da pulso a las economías. Me gustaría compartir un ejemplo. Empezamos hablando de Ucrania y Rusia, la guerra. Dicen, bueno, ¿a mí qué me afecta? Efectivamente, por ejemplo, en el caso de los granos, pues ya no se produjo tanto trigo y Ucrania era uno de los principales productores de trigo. Entonces, ¿eso qué implicó? Por ejemplo, para las empresas que generan harina de trigo, pues empezar a buscar esta alternativa en otros países. Se incrementó el precio porque al haber escasez justamente del trigo, pues entonces se encareció completamente, tuvieron que buscar otros mercados y eso implicó que se acrecentara hasta en 3 veces más la adquisición del trigo. Obviamente ese costo pues se reflejó en los panes, ¿no? Porque ellos tuvieron que incrementar el costo de la harina y por consiguiente cuando nosotros nos comemos un pan, ¿por qué subió? Bueno, ahí es una de las causas de inflación de precio. Claro, entonces ahí es una inflación que es causada por la escasez, ¿no? Es correcto. Ahora, hay otro término que apenas se está usando que tiene que ver con, pues, una nueva, pues, yo le llamo como una nueva palabra, porque no está en los libros como tal, que le llaman a la reduflación. Dices, caray, ¿qué es eso, no? Hace algunos años que empezó de moda de lo de la reduflación, y es que las empresas no quieren pues darse a conocer que ya están incrementando los precios, entonces lo que hicieron para que mercadológicamente no se viera que están incrementando los precios, redujeron el contenido de sus productos. Entonces te das cuenta como, oye, la sopa que antes era estoy inventando, ¿no? Pero de 50 gramos ahora es de 250 gramos y la de 250 ahora es de 150, o las papitas que eran 50 gramos ahora te traen, estoy inventando el gramaje, no lo tengo preciso, pero es un ejercicio, ¿no? O sea, la bolsa que era así grandota sigue siendo grandota, pero cada vez tiene menos producto, y el tener menos producto significa que de todos modos se está encareciendo el producto, pero este nuevo término es la famosa reduflación. Sí, tiene que ver con el hecho de que tú no percibas el aumento de precio porque esa presentación que típicamente adquirías tiene el mismo costo, solamente que ahora va a tener una cantidad más baja de producto. Por eso las papitas que dice Vini, ahora dices, ¿qué? 2, 3 y ya, adiós, ¿no? Creo que también hay que apuntar que la inflación como fenómeno monetario, es vigilada y controlada por el Banco de México, y en periodos donde se pretende controlar la inflación, donde es prioridad controlar la inflación, Banco de México incrementa la tasa de interés de referencia para atraer, para que el dinero deje de circular, atrayendo la inversión en CETES. Entonces, en periodos donde la prioridad es controlar la inflación, sería bueno empezar a contemplar la posibilidad de abrir nuestro portafolio de CETES. Que ahí, ya ese es otro tema más profundo y controversial, sí, que luego los economistas nos pueden ahí decir, oye, no, pero no está bien, etcétera. Pero sí, digamos que así funciona en política monetaria, efectivamente tienes razón, aunque en la práctica eso tiene implicaciones más profundas, ¿no? Hay otro tema que Nacho va a manejar que tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué lo pones el tiempo como una variable financiera? Sí, el tiempo al fin y al cabo es una cuestión que es, pues, necesaria de considerar al momento de que tú plantees tus objetivos. Hay cosas que simple y sencillamente van a necesitar tiempo. Y lo mismo pasa en el mundo de las inversiones. Por ejemplo, no es lo mismo que tomes una decisión que va a influir de aquí a la próxima semana
como el cuánto voy a gastar este fin de semana, que empieza, ¿no? O Ay, nanita. una decisión de si voy a comprar o no una casa, en donde muy probablemente vas a estar viviendo los próximos 20, 30, 40 años, qué sé yo, y que probablemente hasta se heredará a tu familia. Entonces, el tiempo sobre el cual la decisión va a tener impacto también se vuelve una cuestión muy relevante para que tú tomes todas las precauciones y tengas los elementos necesarios para que tu decisión sea informada. Entonces, piénsalo de esta manera. Cada una de las diferentes decisiones que tienes en tu vida está planteada para un horizonte temporal. ¿Te hayas dado cuenta o no? Entonces, cuando tú empieces a tomar decisiones pensando en el tiempo hacia el cual tú la quieres, empezarás también a darle una mayor o menor atención a cada una de ellas. El punto es este. Cuando tú tomes la próxima decisión, piensa hasta dónde te va a afectar. Piensa cuánto tiempo vas a tener que cargar con las consecuencias de esa decisión. Y entonces, eso te va a también dar un parámetro de qué tanto deberás de concientizarla y qué tanto deberás de pues analizar más a detalle todo lo que pueda involucrarse dentro de ella. Oye, hablando de estas decisiones y el tiempo, hay algunas decisiones que son muy cortas y que aparentemente no se ven, como lo es los gastos hormiga, Arturo. Así es, Ari, fíjate que este tema es muy interesante. Y si tú tienes antojo diariamente de comprarte un refresco, Ay, que a lo yo. mejor te puede costar 15 pesos, imagínate ese refresco traducido por 30 días. Estamos hablando de una cantidad de 450 pesos, los cuales, así como que cerrando los ojos, son esos gastos hormigas, son esos gastos pequeñitos que aparentemente hacemos, que los dulcecitos, que el refresquito, ni quiero meterme en tema de cigarros o otras bebidas, porque te sale mucho más caro, pero al final cuando hacemos la suma en un mes, tenemos una cantidad muy considerable que se nos va como parte de estos gastos que generamos, que aparentemente por darnos un pequeñito gusto, porque es algo chiquito, en la suma, bueno, y ni quiero ponerle cuentas, estoy hablando de un mes, si ese mes lo multiplicamos por 12 meses y luego por 10 años, tenemos una gran cantidad de dinero que se nos fue por ese pequeñito gasto hormiga. O sea, hay que analizarlo y mejor a veces abstenerse de ese gasto hormiga. Hay más o menos promedios que te dicen que puedes gastar en gastos hormiga 18,000 pesos al año. ¿Cuál es que le pagas al viene? O sea, porque te está ayudando a estacionarte, esos cigarritos, el cafecito. Ahora, cuando he ido a dar capacitaciones me dicen, oye Ariadna, pero pues, si a mí me gusta el café, lo quiero comprar, ¿qué me aconsejas? Síguete comprando tu café, pero ahora cómprate un termo que te guste, cómprate el café que te guste, cómprate la maquinita que te guste, y si hicimos la cuenta, 2,500 en cafés, ahora vas a gastar quizá el primer año 1,000 pesos por esta inversión, pero los siguientes años vas a gastar menos. No, y creo que también aquí entra una parte importante, ¿no? Yo la recomendación que le doy a la gente típicamente es anota todo lo que gastes, así, cada peso que sale de tu bolsa, anótalo. Y si tú quieres seguir gastando en el café, está todo bien, está perfecto, ve y cómprate tu café ahí en la marca de La Sirenita, no hay ningún problema. El tema es, va a llegar algún momento en la vida, tal vez, en donde pese más gastar 80, 100 pesos por un café, que lo que podrías hacer con ese dinero. Creo que muchas veces tiene que ver con la cuestión de, pues no tener claro qué podrías hacer con ello. Pero anótalo y empieza a ver qué pasaría si yo tomo de esto, de aquí, de acá, y dejo de gastar en A, B, C, D. ¿Qué posibilidades me abre el tener ese dinero extra? A lo Wow. mejor me da la posibilidad de iniciar mi propio negocio Dar el enganche para un auto. o casarme, no sé. Wow, no, bueno, Nacho, Esas sí son ya estás pero declaraciones muy reventado. fuertes. Yo por Ya, eso- ya te estás acá. Cuando casi. vean que Oye, deje de Vamos a gastar. hacer como Emanuel, ¿no? ¿Te acuerdas que un día en la televisión le dijimos que le pida Sí, claro. la mano a su novia, que se le declara, ¿no? Y ya después estaba arrepintiéndose. Le mandamos un abrazo a Emanuel. Por cierto, ¿no? Ya estamos por irnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Tenemos muchas cosas y consejos que decirles, pero el tiempo, pues, se agotó. Un abrazo, les mando. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con Nacho Trujillo, Vinicio, por supuesto, Arturo Cuanquiu y todos los que no están, como Jorge Durán y América Muñoz, les mandamos un fuerte abrazo hasta sus hogares. Muchas gracias.